Buenos días, es viernes 3 de abril y esta es la actualidad de la jornada. Las noticias de ABC. El Partido Popular quiere que los actos de homenaje a ETA y sus miembros sean castigados con multas como las que se imponen a los actos de exaltación del franquismo. Según el Observatorio de Radicalización del Colectivo de Víctimas Covite, el año pasado se registraron 374 actos públicos de reconocimiento a terroristas. Cierto es que es un 11% menos que en 2024 y un 36,5% menos que en 2022, pero son suficientes para demostrar que la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo se ha mostrado corta a la hora de frenar este tipo de homenajes. El Partido Popular sostiene que el problema radica en que actos como los Ongi Etorri, los recibimientos a los etarras excarcelados, no alcanzan el umbral penal y la Ley de Protección no contempla sanciones económicas para los organizadores o participantes. Con la intención de cubrir ese vacío, los de Alberto Núñez Feijóo han impulsado en el Senado una reforma legal para sancionar estos actos, con las mismas cuantías previstas en la Ley de Memoria Democrática para el enaltecimiento del franquismo. La norma, aprobada por el PSOE y sus socios en 2022, fija multas en una horquilla que va desde los 200 a los 150.000 euros, en función de la gravedad de la infracción para la exaltación del franquismo o la denigración de sus víctimas. Según las equivalencias propuestas por el PP, los actos aislados o de escasa difusión se enfrentarían a multas de entre 200 y 2.000 euros, el escalón más bajo. Los homenajes a etarras sin exaltación explícita, pero que se celebren de manera reiterada o cuenten con la participación de cargos públicos, afrontarían sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros. Y en el escalón más alto estarían los grandes homenajes. Aquellos que tengan lugar en espacios oficiales o concurridos y que impliquen exaltación explícita de los terroristas o sus organizaciones serían sancionados con multas de 10.001 a 150.000 euros. El texto de los populares también incluye la posibilidad de imponer sanciones accesorias, como la inhabilitación para ejercer un cargo público, la pérdida del derecho a recibir subvenciones o la prohibición de contratar con el sector público en un periodo de entre 1 a 5 años. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta garantiza su aprobación en ella y obliga al Congreso a debatirla. Sin embargo, la mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar, mantiene bloqueada la tramitación del grueso de iniciativas del Senado, así que todo indica que esta reforma no se llegará a debatir y hay que tomarla como una declaración de intenciones de los populares de cara a una futura legislatura en la que logren gobernar. Israel es un país cada vez más radical y menos laico por culpa de la dependencia de Benjamin Netanyahu de los ultraortodoxos. Una muestra más de ello ha sido la aprobación esta semana en el Parlamento israelí de la ley que establece la pena de muerte para los autores de atentados terroristas. Aunque la ley se cuida mucho de mencionarlo expresamente, apunta de manera implícita a los palestinos, ya que se dirige contra aquellas personas que intenten negar la existencia del Estado de Israel. Por el contrario, los israelíes que maten palestinos no serán procesados. Duramente criticada y ampliamente denunciada como discriminatoria, la ley no es más que otro ejemplo de cómo Netanyahu hace concesiones a su ala derecha. Otro ejemplo es la ampliación de la jurisdicción de los tribunales rabínicos y de la Sharia, la ley islámica. La preocupación por un posible declive de la democracia y un aumento de la influencia religiosa es cada vez mayor. El experto en política Michel Fayad asegura que Netanyahu no es un fanático religioso, sino un pragmático, lo que explica la aprobación de estas dos leyes. Sin los partidos ultraortodoxos y la extrema derecha nacionalista, el primer ministro carece de mayoría. Para ganarse su favor, ofrece concesiones ideológicas a la extrema derecha y concesiones religiosas a los ultraortodoxos, los cuales rechazan el progreso. En medio del contexto bélico actual, gana además mucha relevancia el hecho de que los hombres ultraortodoxos están exentos de realizar el servicio militar obligatorio. Ante las necesidades de las fuerzas de defensa de Israel, que deberían reclutar de manera urgente a por lo menos 12.000 soldados nuevos, golpea la realidad de que hay 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años que se han negado a unirse al ejército, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia declaró ilegales estas exenciones en 2024. Esta es, para Michel Fayad, la razón de los gestos de Netanyahu a la comunidad religiosa. Por delante, tiene negociaciones históricas con los ultraortodoxos y quiere ir preparando el terreno para la amarga píldora del servicio militar obligatorio.
Semana Santa es sinónimo de procesiones. Son decenas los pasos que van a poder verse por cualquier localidad española, unos más tradicionales, otros más modernos y alguno mucho más peculiar que el resto. Por ejemplo, el Paso de la Muerte que desfila por la localidad aragonesa de Ateca durante la procesión del Santo Entierro. Se trata de un esqueleto cuyos huesos están engarzados con alambres y colocados tras una sencilla cruz y una guadaña. Y ojo, que lo más impactante es que el esqueleto es de verdad. La criminóloga y divulgadora Miriam Beltrán Valiente cuenta que está estudiado y datado en el siglo XVII y que pertenecía a una mujer que sufría de artrosis. Junto al historiador de arte Gorka López de Munain, Beltrán publica España macabra, una obra en la que analizan las muy diversas representaciones de la muerte desde el medievo y el propósito con el que se crearon. Los dos autores explican en su libro que antiguamente hubo más esqueletos humanos subidos a andas procesionales, aunque no todos lograron generar el necesario espíritu de recogimiento y terminaron desapareciendo. Y aunque hay varios esqueletos procesionando por España, lo cierto es que están esculpidos por artistas. El único real es el de Ateca, y no parece que la costumbre se vaya a perder. López de Munain explica que el surgimiento de esta estética de lo macabro en la Edad Media, un periodo atravesado por guerras y epidemias, no buscaba recrearse en las angustias, sino canalizar el dolor y contrarrestar la ansiedad que provocaba la muerte con un horizonte más luminoso. Los investigadores indican que en un contexto cristiano y una sociedad creyente, la exaltación de lo macabro fijaba la atención sobre las pautas morales a seguir y ponía el peso en la esperanza de un juicio justo que favoreciese el acceso a la gloria. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.